he decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Imágenes del presidente del Gobierno del pasado lunes en el Palacio de la Moncloa, tras los días de reflexión en los que decidía seguir al frente del Ejecutivo. Una semana, lunes, en la que se conmemora también la libertad de prensa y en la que los medios de comunicación han sido situados en el centro del debate nacional. Conceptos como bulo, campaña mediática o máquina del fango se han oído en decenas de tertulias y debates a lo largo de estos días a raíz de la campaña denunciada por Pedro Sánchez, que motivaba la cancelación de su agenda y que ponía sobre la mesa la posibilidad de su dimisión. Si bien la temática de este programa y esta edición de El Palenque la habíamos decidido previamente a estas noticias, siempre nos parece necesario reflexionar sobre el periodismo, la libertad de prensa y aquello que le hace denominarse cuarto poder. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Palenque, en el día después en el que se conmemora, 3 de mayo, la libertad de prensa, el Día de la Prensa Mundial, y en el que habíamos decidido hacer una reflexión, una mesa, tertulia, debate en torno a la situación de la prensa en la actualidad. Fíjense las cosas de la agenda política, y yo creo que también del destino, ¿no? Para nada nos imaginábamos que iba a tener tantísima presencia en los distintos medios de comunicación este debate a raíz de lo acaecido el pasado lunes con esa decisión del presidente del Gobierno y, como hemos comentado, ¿no?, esa denuncia por parte del Ejecutivo de la manipulación por parte de algunos medios de comunicación. Es por esto que se hace más necesario que nunca este debate, esta puesta sobre la mesa y sobre este palenque de profesionales como los que nos acompañan a continuación y a quienes queremos dar las gracias por estar esta noche aquí en el Palenque y cuyo discurso se hace, pues eso, fundamental. Saludamos a José María Aguilera, periodista, director jefe de contenido digital de La Voz de Cádiz. Bienvenido, José María, muchas gracias por tu presencia aquí en el Palenque. Buenas noches, Quique, y agradecido por estar aquí con vosotros y pasar un rato agradable, y seguramente vamos a hablar de cosas muy interesantes para nosotros y para el público que nos esté escuchando. Eso es, damos la bienvenida también y las gracias, por supuesto, por estar en este debate a Reyes Moreno, también periodista en Canal Sur, vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Andalucía en Cádiz, y además miembro de la APC, es decir, que se puede decir que tanto como componente de esa ejecutiva, ¿no?, del Colegio de Periodistas y como miembro de la Asociación de la Prensa de Cádiz, vemos representadas las dos entidades que, bueno, un poco reúnen, ¿no?, o aúna a los profesionales del medio aquí en la provincia. Sí, muchísimas gracias por haberme llamado, por hacer la representación de estas dos entidades que son tan importantes, que representan a todos los periodistas que nos dedicamos a esta profesión tan bonita y tan especial en la provincia de Cádiz. Y bueno, esperemos que sí, que hoy aprendamos mucho los unos de los otros sobre el periodismo. Y de lo cual se beneficiará sin duda la audiencia del Palenque y de Onda Cádiz Televisión. Saludamos por último a Julio Otero, qué gran placer verte, Julio, periodista, máster en comunicación política y doctorando en análisis del discurso. Te queda poquito ya para ese doctorado, ¿no? Sí, yo creo que sí que queda poquito. Bueno, muchas gracias por invitarme y buenas noches. Un placer. Vas a dar una visión diferente, ¿no?, se puede decir, como analista político, ¿no?, por esto de lo que está ahora mismo, ¿no?, en todos los debates y en todas las tertulias, ¿no?, de esa doble dirección que hay entre prensa y política. Sí, además el tema de las noticias falsas, de la desinformación, fue un tema que traté hace unos años cuando empecé, digamos, mi trayectoria académica y bueno, la verdad que me sorprende que 7 años después esté ahora en boga en el debate público, porque la verdad que es un tema que ya hace unos años que surgió. Sí. Bueno, está más en boga que nunca, como bien dices, ¿eh? Bueno, lo primero, ¿qué opinión os merece la situación del oficio, de la profesión en este día después de la prensa, ¿no?, del de libertad de prensa de 2024? ¿Quién empieza? José Mari. Yo voy a ser breve porque ellos son mucho más teóricos, yo hablo mucho desde la experiencia personal y la verdad que se hablaba lo de corren malos tiempos para la lírica y corren malos tiempos para el periodismo. Tiempos complicados no son desde que habló el presidente. A mí me parece que
que Pedro Sánchez lo que ha hecho es poner el foco ahora porque le interesa personalmente a él hablar ahora de esto, pero como ha dicho Julio, hace mucho tiempo, muchos años que venimos hablando de fake news, de desinformación, de sobreinformación y foxicación, también ha sido una palabra para mezclar los dos términos, y la verdad es que es un problema. Habría que ver cuál es el origen o cuál es el detonante de que nos encontremos en esta situación. Diría que casi siempre todo en esta sociedad está muy mediatizada por el tema del dinero, la cuestión del dinero. Antes los medios de comunicación tenían mucha mayor independencia porque se nutrían de ya sea el que compraba el periódico, ya sean las empresas, las pequeñas empresas, medianas y grandes empresas que subvencionaban a estos medios, radio, televisión y prensa tradicional de escrita, y bueno, existía una bastante independencia con respecto a ello. Se cayó el sector por una cuestión de que se empezó a servir toda esta información, todo este trabajo, casi de manera gratuita. Y cuando alguien, o sea, tú tienes que pensar que cuando tú no pagas por algo, alguien es que está pagando por ti. Entiendo que hay una presencia cada vez mayor y más contaminante por parte del poder político, que es el que ha provocado que esa independencia, que todavía existe, aunque cada vez en menores reductos, haya provocado que esa polarización política haya llegado a la polarización mediática. Y eso es un poco lo que está afectando más al nivel del periodismo. Un periodismo al que le cuesta cada vez más ser libre, porque está cada vez más maniatado por los poderes públicos y los poderes económicos, y que bueno, veo sobre todo un difícil cambio de tendencia si no lo asumimos como sociedad el verdadero valor que tiene este oficio, que tiene esta profesión. Reyes. Ciertamente es cierto lo que estás diciendo, y ahí también habría que unir un elemento más, y es la precariedad absoluta en la que trabajan los periodistas, que hace que no sean libres del todo a la hora de plantear algún tema para investigar, para cubrir. La situación en la que vive la gran mayoría de los periodistas, con contratos que son algunas veces risibles, si no fuera porque son para llorar, eso también contribuye a que la información que se ofrece no sea la de mayor calidad, porque se encuentran en un momento en el que si el jefe te dice que no puedes informar de esto porque hay 200 más que pueden coger tu puesto de trabajo, pues te vas a autocensurar, digamos, ¿no? Tenemos ese problema, tenemos el problema de que los poderes públicos, a través de la publicidad institucional, también están haciendo una especie de chantaje a los medios, es decir, si te portas bien te doy más publicidad institucional, si no te portas bien y no cuentas cosas buenas de mí, pues igual a lo mejor te retiro la publicidad. También se está dando publicidad institucional a páginas y publicaciones que no son medios de comunicación, y no hay una regulación, no se investiga esa publicación si verdaderamente es un medio que se rige por criterios deontológicos que conocemos los periodistas. Todo eso hace pues precisamente también que la ciudadanía no sepa distinguir, no sé si me estoy adelantando un poco a otros temas posteriores, no sepa distinguir si lo que está leyendo en Internet es un medio de comunicación o no lo es, y eso al final redunda en una bajada del prestigio social que siempre acompañó a la prensa y a los medios de comunicación, sobre todo aquí en España, durante la época de la transición, y que se está perdiendo. Es decir, es necesario que intentemos, desde la profesión y también desde los poderes públicos, darle un impulso al periodismo, porque es absolutamente necesario si queremos vivir en una democracia. Efectivamente, Reyes, ¿no? Hablaremos después de lo que se considera y no periodismo, las redes sociales, esta era digital en la que nos ha tocado vivir. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, ¿no?, de esos periódicos, ¿no?, cuando nos informabas principalmente por este medio de comunicación, prensa escrita. Pero efectivamente estamos en otros tiempos, la constatación no es tan sencilla como antes, cuando no existía esa atomización, ¿no?, de
de noticias y de difusión de cualquier tipo de información. Julio, nos hemos quedado también con ganas de conocer tu impresión ante el estado de esta prensa del 3 de mayo del 24, aunque ya estemos al día siguiente. Sí, yo creo que los dos compañeros han dado unas pinceladas bastante interesantes de la situación y a mí, por tanto, más que nada me gustaría sintetizar, ¿no?, lo que se ha dicho y poner el foco en que hay verdaderamente dos fenómenos muy negativos para el espacio público que han terminado creando un triángulo, la punta de un triángulo que son el fenómeno de la desinformación y de las noticias falsas. Y los dos otros lados de este triángulo, que son esos fenómenos que venía comentando, son la polarización política. Desde hace unos años, desde prácticamente este siglo y desde esta década, pues a medida que pasan los años se va polarizando el espacio político en España, desde mi punto de vista, de forma innecesaria, porque tampoco hay motivos objetivos para ello, es más bien un teatro, algo artificial, y ese fenómeno además se retroalimenta mucho con el de la degradación de la profesión periodística que mis dos compañeros han explicado muy bien. Son dos fenómenos que se pueden relacionar, pero que son independientes también, o sea, que tienen sus propios factores. Estos dos fenómenos tan negativos acaban por generar una punta de ese triángulo, acaban de generar un triángulo que es el de los bulos y la desinformación. Esos dos fenómenos, yo creo, la degradación de la profesión política y la polarización son fenómenos, yo creo, comunes a otros países de Europa y de América, pero que en España yo creo que se han vivido con más intensidad. Y han atraído a este tercer fenómeno, que es perfectamente funcional a ello, que es el de la desinformación, que sin embargo yo creo que ese sí es un fenómeno que se ha vivido con más intensidad en los países anglosajones. Nosotros al menos el tema no había llegado al debate público o al debate político. Los políticos no hablaban de eso porque a los políticos hasta hace poco no les gustaba hablar de los medios de comunicación, preferían respetarlos, veían que no era un terreno, aunque pudieran tener opiniones contrarias a periodistas, malas relaciones con periodistas, preferían no airearlo, no veían beneficio en ello. Y ahora mismo la polarización es tal, la degradación de la profesión periodística es tal, que ya sí. Y entonces ese fenómeno, que para mí es más anglosajón que nuestro, que es el de la desinformación, pues ahora mismo está en boga, ¿no? Yo comentaba antes en la presentación que cuando empecé en el mundo de la academia es cuando se estaba hablando de esto, pero a nivel mundial, fue hace 8 años ya, cuando en 2016 la palabra posverdad fue la palabra del año del diccionario de Oxford, y era la época, si recuerdan, del Brexit, de Trump. Ahí es cuando se hablaba mucho de la desinformación. Aquí existía, pero sin embargo no es hasta ahora cuando se ha traspasado el umbral, digamos, y ha subido a la escena pública. Y el motivo yo creo que es el que apuntaba José Mari. Como ahora los políticos se ven perjudicados por él, pues ahora quieren actuar, pero sin entrar a valorar qué tipo de leyes planea el gobierno, realmente se podía haber legislado al respecto muchos años antes y no hubiera generado tanta controversia, porque no se hubiera visto que era un tema político, un tema partidario. Sin embargo, ahora pues se va a ver como ya se está viendo y lo peor es que los comentarios del presidente lo que han venido a acelerar una guerra civil entre periodistas. Los periodistas tampoco, nunca nos hemos criticado en el espacio público, se debatían las tertulias, cada uno después tenía su opinión, había medios que no se llevaban bien, pero en el espacio público no había periodistas de un periódico diciendo lo que hace otro periódico no es periodismo, lo que hace otro periódico o otra radio son bulos. Ahora se está dando, lleva tiempo dándose, desde que el presidente hizo ese anuncio ha sido brutal, ¿no? Sobre todo en Twitter ha sido el acusarse los unos a los otros continuamente durante toda esta semana.
Es que yo creo, y ahí estoy un poco de acuerdo con Julio, que será algo que se viva más en la prensa extranjera, anglosajona, como tú dices, que en la española, porque yo creo que el tema de las fake news y los bulos no es un problema de la prensa nacional. Yo creo que la prensa nacional, la verdadera prensa nacional, los verdaderos periódicos, radios y televisiones, no hacen bulos, no hacen fake news. Creo que se le puede criticar una búsqueda exagerada de la audiencia, con noticias chorras, de bajísima calidad informativa, que se hace solo para captar más clientes, como si esto fuera más un supermercado que otra cosa, que una profesión como a la que estábamos acostumbrados. Y después hay una baja calidad informativa también en que, claro, como están muy subvencionados, como decía Reyes, por los poderes públicos, cuesta mucho más sacar informaciones que puedan perjudicar al que te está pagando. Ahí sí, pero creo que lo de las fake news y los bulos no es una responsabilidad de la prensa nacional, es una responsabilidad de los políticos que han subvencionado a pseudomedios, que no son medios, para generar esos bulos. O sea, creo que es un problema político, no de los medios de comunicación. Yo es que me niego a hablar de medio y pseudomedio. Yo creo que hay medios de comunicación que hacen información y páginas web, publicaciones que ofrecen, llamémosle, contenidos. Están amparados por la libertad de expresión hasta un límite, por supuesto, hasta el límite de no llegar a la calumnia, a la difamación, hasta el límite de no lesionar el derecho al honor, a la intimidad. Estas publicaciones hacen contenidos que están amparados por la libertad de expresión, pero no son medios de comunicación. Yo llevo escuchando estos días pseudoperiodistas, pseudomedios. No, perdona, es que no sé, yo me niego a que la palabra periodista, aunque tenga un prefijo delante, se utilice para eso, porque nosotros, los periodistas, ejercemos el derecho a la información que tiene toda la ciudadanía. Somos los que ejercemos ese derecho que pertenece a toda la ciudadanía. Tampoco, también me da bastante, no me gusta también hablar de noticias falsas porque parece un contrasentido. Una noticia es un hecho verdadero. Una noticia falsa no existe en sí, es una mentira. No sé, utilizamos palabras para maquillar algo que verdaderamente es una mentira, una paparrucha, como decía mi padre, ¿no? Una paparrucha. Pero yo en eso sí discrepo un poco porque creo que el vocabulario sí es ajustado. No sé si hará bien o no a la causa de defender a la información, si por el bajo nivel cultural que hay, ¿no? Que cada vez pues hay más alejamiento de la prensa, de todo esto, pues no se entenderá. Pero yo creo que las expresiones que ha dicho José Mari sí son correctas, son pseudoperiodistas porque verdaderamente lo parecen o lo tratan de ser, son pseudoperiodistas y por otro lado son noticias falsas porque son noticias en el sentido de que están publicadas en el formato que tiene la noticia, pero con después la apariencia de noticia. Con la apariencia y la estructura. Por lo tanto, para mí es, entre comillas, una noticia falsa, ¿sí? Ya puede decir, hombre, si es falsa, pues ya no es noticia porque ya la definición de noticia implica que sea verdad. Pero personalmente discrepo porque yo creo que una noticia puede ser falsa sin mala intención. Ha habido muchísimos casos a lo largo de la historia, ¿no? Había una foto del país con Chávez en una enfermería que no era tal. Yo, por poner un ejemplo de mi trabajo, ¿no? En mi tesis doctoral encontré una noticia también en El País, no que le tenga manía, ¿eh? que ha coincidido. En otros medios pues también hay, que decía que el antiguo presidente de Yugoslavia, Tito, se había casado por segunda vez, ya muy anciano, con un artista. Se publicó, era una noticia que tenía su fuente y que resultó ser totalmente falsa, pero falsa de cabo a rabo. O sea, había un rumor como que conocía a esa actriz, que se había visto, pero que no había ninguna intención de ello. Bueno, eso es una noticia falsa. Quiero decir que la noticia no tiene por qué ser verdad. Sí, claro, por eso digo que puede ser una noticia falsa sin mala intención, ¿no? En este caso ya se ha extendido el término noticia falsa para las que están hechas para manipular, ¿no? O para engañar. Y tampoco veo que sea un término equívoco, lo veo noticia en tanto en cuanto tiene esa estructura, pero realmente el contenido es falso. Entonces a mí sí que me gusta lo de pseudoperiodista, porque diciendo pseudo, yo sí creo que se desenmascara, aunque digas periodista, ¿no? Que le puede beneficiar a eso, porque bueno, realmente esa persona muchas veces se presenta como tal, y sí está bien que se diga, o sea, que parece un periodista, llama un poco la atención de la audiencia, parece un periodista, pero ojo, que no lo es. Independientemente de eso, puede haber otros términos que según el contexto sean más válidos. Es ¿cómo has dicho? Una mentira. Bueno, pues también puede ser, ¿no?
en un debate, en un determinado contexto, que se diga, eso es directamente una mentira, no merece otra cosa, ¿no? O propaganda, o manipulación, o una calumnia, porque está hecho para hacer daño a alguien. O sea, no digo que tampoco esté mal que se utilice, pero a mí sí que me parecen palabras muy ajustadas al contexto nuestro periodístico. A mí sí que me gustan. Los bulos últimamente no tienen... Nada de noticias. No tienen nada de noticias, no están hechos sin mala fe, suelen tener muy mala fe y suelen ir en contra siempre de algún colectivo, de alguna persona. Claro. Y no es cierto que, por ejemplo, los medios que conocemos como tal, podría decir ABC, El Mundo, El País, Público, Diario, SER, Canal Sur, ¿son generadores de bulos? Es que yo creo que no. No, yo no lo creo. Es que lo que se está haciendo aquí, desde el poder político de manera interesada, es mezclar todo para deslegitimar. Y al final lo único que vale son los tuyos, ya seas quien seas, y los demás son pseudoperiodistas o pseudomedios. Ya el que está en contra, el que no te elogia o el que te critica, ya es que es noticias falsas, bulo, fake news, pseudomedios. Y por eso creo que, y ahí sí me voy a adelantar, para mí, ahora mismo el mayor enemigo de la prensa es el poder político, que cada vez su injerencia es mayor. Muy bien, pues miren qué bien que acaba de adelantarse José María Aguilera y acaba de relatar cuál es para él la mayor amenaza que se cierne hoy día sobre el periodismo y sobre la libertad de prensa. La política. Sí, para mí el poder político, porque es cierto que detrás de todo, como he dicho antes al principio, está el dinero y está la economía. Pero las grandes empresas, no solo en España, sino en toda la sociedad, siempre se han caracterizado porque todo esté calmado, ¿no? Que todo vaya bien, que la polarización no exista, luego esto no le beneficia a ninguna gran empresa de este país, y porque al final gane quien gane, ellos se han movido de tal manera que no le importa, porque están un poco por encima. Pero ahora, en la polarización, que para mí es política, cada vez hay un manuseo mayor por parte de los políticos, una injerencia, como he dicho antes. Además, es que han cambiado incluso las formas, han cambiado la filosofía. Antes que te llamara un político para decirte que algo estaba mal o que te habías equivocado, es que prácticamente les da vergüenza. Pero ahora se ha llenado todo de asesores, que es que es raro que hasta en una noticia que lo hayas hecho bien, no te llamen para discutir un punto y aparte, una coma, ¿sabes? Es increíble ya el descaro, creo que forma parte de la degradación del periodismo llevada a cabo por ellos, de la degradación de las figuras. Consideran muchas veces que el dinero con el que están pagando a estos medios por publicidad institucional, en verdad están comprando. Pero tú fíjate qué perversión de la realidad, porque primero no es el dinero del partido político, es el dinero de todos los ciudadanos, el dinero de un ayuntamiento, de una diputación, de una comunidad autónoma o de un gobierno de España, no es el dinero de un partido, es un dinero de todos los ciudadanos. O sea, tiene que ser invertido para todo. Y entonces ellos consideran que te están pagando y tú tienes... O sea, tú al final eres un empleado de ellos, y por eso considero que ahora mismo el poder político es el mayor enemigo de la prensa. Yo estoy de acuerdo. Adelante, Reyes, sí. Sí, perdón. Pues yo coincido contigo. Lamentablemente, yo creo que es que lo que hay es una falta de compromiso de las instituciones públicas para que podamos mantener el derecho a la información de la ciudadanía, porque no interesa. Al poder político no le interesa que la ciudadanía esté bien informada. No le interesa. Entonces, pues hay injerencias de ese tipo. O hay, por ejemplo, desidia, ¿no? Un ejemplo, y voy a barrer hacia el colegio de periodistas, ¿no? Nosotros llevamos ya años y varias legislaturas intentando... Tenemos un colegio aquí en Andalucía, pero hay otros 10 colegios en otras 10 comunidades autónomas. Llevamos legislatura tras legislatura intentando que llegue al Parlamento, al Congreso de los Diputados, una ley para constituir el Consejo General de Colegios de Periodistas, que serviría para muchas cosas. Entre otras cosas, podría ser un órgano que regulara la profesión desde la propia profesión, que pudiera, por ejemplo, no sé, regular precisamente el reparto de la publicidad institucional, podría, no sé, podría vigilar también las buenas prácticas en los medios de comunicación, por supuesto, en los medios de comunicación, pero a los políticos no les interesa. Legislatura tras legislatura, esa proposición de ley, porque tiene que ser aprobada en el Parlamento, se queda dormida. A nadie le interesa que los periodistas estemos
estemos bien representados y que tengamos una red en la que apoyarnos para ejercer nuestra profesión. Eso también es el poder político también está ahí apretando, pues precisamente para que los medios de comunicación se echen los trastos a la cabeza los unos a los otros, el de derecha contra el de izquierda, y entonces hace que la profesión no esté unida, pues para defender para lo que sirve, que es para mantener un derecho fundamental de los españoles, que es el derecho a la información. Tener presente siempre hacia dónde van todas esas noticias, toda esa información, que no es otra que la ciudadanía. Julio, ¿nos queda tu opinión? Sí, yo coincido con mis compañeros en la responsabilidad del poder político en esta deriva. Con José Mari sí discrepo en que el poder económico sí que tiene también su parte de responsabilidad. No tanto en el tema de los bulos, en eso creo que también lleva razón, que las grandes empresas tienen algunas un prestigio y no están interesadas en medios que estén con una línea ideológica muy exagerada o que difundan ataques personales, pero sí que han contribuido a la degradación de la profesión periodística previamente, muchas veces siendo a lo mejor poco tolerante con informaciones que eran correctas, que iban contra ellos, ¿no? Bueno, podemos pensar que es razonable, que todo el mundo mira sus intereses, pero realmente es algo que ha perjudicado a la profesión. Y por otro lado, yo lo iba a decir, pensé que iba a ser algo polémico, pero veo que mi compañera también ha apuntado, aunque sea un puntito por ahí al final, que yo creo que los periodistas también tenemos bastante culpa de la degradación de la profesión y todo esto. Perdón, Julio, ¿te refieres a la degradación en cuanto a esto de dejarse un poco manipular o manosear en base a quien interese del poder fáctico? Me refiero en el sentido amplio del concepto, lo cual implica muchos fenómenos a la vez. Por ejemplo, el de la calidad de las informaciones, porque ahora hay menos medios, con menos personal, que las condiciones de los periodistas, ¿no?, como trabajadores se hayan ido degradando mucho antes de ahora, que los medios se hayan ido entrando en este juego de ideologizarse al máximo y de estar conchavados con políticos, los fake news, todos son fenómenos distintos, pero todos tienen en común que es una degradación para la profesión periodística. Y en eso nosotros hemos contribuido muchísimo, porque nunca hemos querido unirnos en nada. En Cádiz, por suerte, tiene una asociación de la prensa con tradición, pero también porque tiene una prensa con tradición por el siglo XIX y demás, pero en otras provincias la asociación de la prensa no tiene esa fuerza. La fuerza que tiene la asociación de la prensa en Cádiz ha valido para que asuma funciones que yo creo que le corresponderían también a otras instituciones. No lo digo negativamente como negativamente hacia la asociación de la prensa, todo lo contrario. Lo digo de forma positiva, que ha tenido que remangarse y coger banderas que realmente son labores muchas veces de un sindicato. Los sindicatos de periodistas corporativos son muy débiles. La afiliación sindical de los periodistas en los grandes sindicatos es muy débil. Las reivindicaciones sin sindicato siempre han sido muy débiles. Siempre han sido muy la voz de su amo a todos los niveles. Los que han estado más precarizados pues han protestado poco, que lo puedo entender, ¿no? Que si uno tiene una situación difícil le cuesta alzar su voz, pero lo cierto es que en otros sectores profesionales hay mucha más, en este sentido, combatividad laboral. No lo digo en un sentido político, sino luchar no ya ni siquiera por tus condiciones, sino luchar por la profesión, porque además es una profesión muy importante que influye en la calidad de la democracia, que influye en derechos básicos de los ciudadanos, el derecho a la información. Claro, pues si nadie te da información, ¿cómo vas a tener ese derecho? Y sin embargo, nosotros no nos hemos dado a valer. Yo soy crítico con nosotros mismos. Nos hemos dado a valer como estrellas, como cuando sacamos una información buena, cuando nos hacemos famosos. Ahí sí nos damos a valer individualmente, pero no nos damos a valer como profesión. Vemos al periodista de otro medio como un rival en vez de como un compañero muchas veces. Claro, en parte es un rival porque hay que sacar la mejor noticia, ¿vale? Hasta ahí lo puedo entender, pero porque siga otra tendencia ideológica ese medio,
no tienes que llevarte mal con él o no tienes por qué tirar por tierra su trabajo. Y eso no estaba antes a los niveles de ahora, pero sí que existía un poco. Siempre existió, creo yo, ¿no? Eso no, sí, no ha existido sí, siempre. a eso voy, sí. El colegio de periodistas no existía antes. Pues va en la línea de lo que digo, ¿no? La Asociación de la Prensa muchas veces ha tenido que hacer labores de sindicato, labores de colegio también. Porque los periodistas no hemos sabido unirnos, no hemos sabido darnos a valer, yo creo que en parte tenemos culpa de lo que pasa. Y muchos medios que hacen periodismo de baja calidad o periodismo muy ideologizado, digo esto por no decir fake news, bulos, etcétera, porque cada palabra es verdad que es un fenómeno distinto y que tiene sus matices y demás. Pero bueno, todos sabemos más o menos de lo que hablamos. Detrás de estos medios están periodistas famosos y periodistas buenos, que saben escribir, que saben investigar, que han hecho una carrera maravillosa y ahora mismo están dirigiendo medios que no te voy a decir que digan noticias falsas, pero sí que están dirigiendo medios, esto es a nivel nacional, o sea, no estoy hablando tampoco de Cádiz, medios propagandísticos. Con cierta tendencia, ¿no? Tendenciosos, ¿no? Muy tendenciosos. Bueno, no me gusta para nada interrumpir y mucho menos en este debate tan interesante, pero ya sabéis que una de las normas que tiene la televisión es que el tiempo no es oro, es gloria, y es que hay que hacer una pausa para la publicidad, así que ya me están regañando por el pinganillo, que es este aparatito que tenemos aquí desde realización, que es que hemos atravesado ya el ecuador de este palenque tan interesante. Nos queda todavía prácticamente a la mitad del mismo, así que no se vayan porque vamos a seguir debatiendo en torno a la prensa en este día después del Internacional, el que se conmemora su día 3 de mayo, hoy 4 de mayo, sábado. No se vayan, que regresamos enseguida en el palenque. De vuelta a este palenque, estamos debatiendo en torno a la libertad de prensa en los medios de comunicación que se han colocado en la diana después de la comparecencia del presidente del Gobierno tras esos días de reflexión en los que anunciaba que continuaba al frente del Ejecutivo. Estábamos hablando sobre la mayor amenaza del periodismo hoy en día con los tres invitados que nos acompañan, José María Aguilera, Julio Otero, Reyes Moreno. Muchas gracias a los tres de nuevo por estar aquí. Nos quedan aún 20 minutos de programa, nos quedan y algunas cosas por debatir, como por ejemplo ese señalamiento que ha habido por parte del presidente hacia algunos medios que no hacen periodismo, que no hacen prensa y otros que sí. Evidentemente el que sí se deduce porque si hay algunos que no lo hacen, hay otros que sí lo hacen. No sé si colegís conmigo, que esto es lógica aristotélica, ¿no? Pues sí, no sé por qué él le decide ahora que tenemos que hacer una reflexión, una regeneración política, también hablar de los medios, pero en realidad nosotros desde nuestra profesión, nosotros llevamos muchos años, los periodistas llevamos muchos años reflexionando sobre la deriva de nuestra profesión. No hace falta que venga el señor presidente a decirnos que algo hay que hacer para arreglarlo. Además, ¿qué medios a su juicio hacen buen periodismo y qué medios hacen mal periodismo? Eso lo debería de explicar un poco más. Y luego debería también el presidente debería seguir las reglas del juego, en el sentido de que si verdaderamente quiere que los medios podamos informar verazmente, pues él también tiene que salir a explicarse y a que los periodistas le preguntemos por las motivaciones que ha tenido para hacer una cosa o para hacer la otra. No vale que te escudes simplemente en una comparecencia sin que los medios de comunicación, sin que los periodistas podamos preguntarle cuáles son esos motivos que le han llevado a tomar la primera decisión de descansar y la segunda decisión de continuar, por ejemplo. Pero os lanzo la pregunta. ¿O se debe considerar
a ciertos medios o a ciertos profesionales periodismo y en otro caso no? Es decir, a pesar de tener un código deontológico, una formación, un título, una vía para desarrollar ese trabajo, ¿es posible que a pesar de eso se le pueda considerar que eso no es periodismo, lo que difunden, lo que lanzan hacia la ciudadanía? A ver, yo no te voy a hablar desde un punto de vista teórico, te voy a hablar desde una opinión personal. Creo que es una línea muy fina, además muy difusa, en el que cada uno tendrá su opinión un poco en función de sus intereses. Pero creo que sí hay compañeros que están en diferentes medios de comunicación, vamos a seguir llamándoles pseudomedios, porque seguramente no cumplen ni con los preceptivos del Ronda, ¿no? En este caso, o con las reglas, que no siguen las reglas del juego, que no están ejerciendo de forma ética o de forma acertada su profesión. Creo que para ser profesional, igual que cualquier profesional, pensemos un médico, pensemos un abogado, pensemos un juez, pensemos en un periodista, para mí te debes regir sobre todo por la honestidad. Creo que es la honradez, es lo más importante en un periodista, el ser honesto, y eso incluye el no mentir, o sea, no hacer una información a sabiendas de que esa información es falsa. Creo que eso es lo que distingue a un periodista tendencioso, como os podía decir antes, a un periodista que tiene una línea editorial muy marcada o que tiene unos pensamientos, a otra persona que no es periodista, que es que miente a sabiendas de que lo que está diciendo no es verdad, pero con ello está haciendo mella en su adversario. ¿Julio? Sí, yo creo que es difícil muchas veces determinar qué es periodismo, qué es no, pero también creo que a lo que el presidente se refiere como medio pseudoperiodístico, aunque lo utilizó otra expresión, sí que hacen periodismo, sí que se pueden considerar medios. Lo que pasa es que yo creo que hacen un mal periodismo, los que a él no le gusta y los que a él le gusta también. Yo creo que hay casi más de los que a él le gustan que de los que no, pero de ambas tendencias. Muchas están dirigidas por periodistas con una tradición, una trayectoria amplia, tienen periodistas en plantilla, etcétera. Lo que pasa es que hacen información tendenciosa y solo hacen información política. O sea, son periódicos que además nunca te hablan de determinados deportes, de temas internacionales, que están a lo que están, al combate propagandístico. Porque están subvencionados, es que ese es el problema. Porque no ya que estén subvencionados, yo es que creo que han sido creados para ello. Para ello. Que ese es su fin, realmente, es consustancial a ellos, que no es que se haya degradado tal periódico, no, es que nació así, para eso. Y sí que tienen características comunes con otros medios pseudoperiodísticos que yo creo que a eso no se refiere el presidente porque no son tan importantes. Y aquí sí que hablo más del ámbito local, del ámbito provincial, ¿no? Igual que antes decía que me refería más al ámbito nacional, aquí sí me refiero a un montón de páginas web, porque al final es lo que son, y en algunos casos hasta páginas de Facebook, es decir, que no tienen ni su propio dominio, que lo que hace es copiar y pegar notas de prensa. Para mí eso no es periodismo. Puede ser información, sí, ¿vale? Puede ser información en bruto, ¿vale? Pero habrá que llamarle a eso de otra forma, porque si le llamas un portal de información lo vas a confundir con un periódico. También muchas grabaciones de actos de concejales, hacen ruedas de prensa, actos, se graban, y yo creo que hay veces que hacen una gran labor esas empresas o esos grupos, que no siempre son empresas. Hay veces que se hace sin una mala intención política. Sí que es verdad que se está haciendo casi siempre una mala praxis, por mucho que uno no se quiera meter en el tema de la información del periodismo, al final se mete y una mala praxis sí que hay, pero... Y cierto intrusismo, claro, intrusismo total. Intrusismo también, total, sí, por supuesto. Pero creo que a esto sí que se le puede llamar en muchos casos pseudoperiodismo. A vídeos tal cual de una rueda de prensa subidos, a páginas web de notas de prensa. A eso sí yo le puedo llamar pseudoperiodismo, pero yo me temo que yo no le llamaría ni periodismo. O ni periodismo. Es que yo creo que no ni periodismo, porque son cosas que no están controladas. Sí. Bueno, o peor todavía, hay páginas web, porque lo de fusilar notas de prensa muchas veces es consecuencia de la degradación de la profesión. Pero a veces sí que hay un periodista detrás, un periodista que sabe, y puede ser que hasta un periodista sin mala intención
o por lo menos que resiste como puede, ¿no? Aunque al final haya una perversión de la profesión, una mala praxis, etcétera. Perdón, Julio, no te quiero interrumpir, pero puede ser también que en estos tiempos en los que el ojo humano está acostumbrado a la inmediatez, a la rapidez, al impacto, influya en este tipo de praxis, de prácticas. Totalmente. Para mí, todo eso está muy influido. Parte de esta degradación del periodismo, un poquito sí que explicó José Mari también al principio, tiene que ver con la tecnología, que la tecnología no es neutra, que provoca unos cambios culturales y que claro, eso degrada una profesión que para mí tiene que tener una reflexión, aunque se escriba rápido, pero tiene que haber una reflexión en el momento que tú ya tienes un medio para decir algo al segundo. Y algo donde puede escribir todo el mundo, que ese es el tema, que conecto con lo que estaba diciendo antes, que hay páginas web que te dicen que son periódicos y lo que hay son artículos de opinión, es que no hay ni notas de prensa fusiladas. Bueno, eso no puede ser periodismo, es opinión. Yo creo que también ahí deberíamos de buscar una manera de hacerle ver a la ciudadanía, de facilitar a la ciudadanía herramientas para que tengan la suficiente capacidad crítica para decidir si lo que están viendo en Internet o en los medios digitales es un medio de comunicación o no lo es, es un contenido o no o es información. Muy bien. Pues discúlpame, Reyes, también. Es que me pongo en la... que siempre me voy adelante. No, que va, no. Me pongo en la piel de la audiencia que te está siguiendo con sumo interés, tal y como lo estoy haciendo yo, pero efectivamente, ¿qué se puede hacer para marcar esos límites de lo que es periodismo y quién no? ¿Y quién lo debe hacer? Pues, en principio, yo creo que, como en todo en esta vida, la educación es fundamental. Sí. Y entonces claro, porque el presidente ha deslizado poco menos a partir de ahora. Esto es un punto y aparte. Bien, nosotros ya tenemos herramientas. Si las leyes se cumplieran, todo iría muchísimo mejor. Tenemos una ley, que es la Ley de Comunicación Audiovisual, que establece en su artículo 10 que se implantarán medidas para la alfabetización mediática, de la ciudadanía en general. Lo voy a leer para no equivocarme. En todos los sectores de la sociedad, para los ciudadanos de todas las edades y para todos los medios. Eso no se está cumpliendo. Colectivos profesionales como el Colegio de Periodistas, como la Asociación de la Prensa de Cádiz, llevamos años haciendo talleres de alfabetización mediática, pues en centros de día de mayores en los pueblos, en institutos, pero eso es una gotita de agua en el mar. No sé si sería necesario a lo mejor establecer una asignatura ya para los jóvenes, que son también un público diana en el que sobre el que están cayendo un montón de bulos y de informaciones falsas. Una asignatura de alfabetización mediática que le permita tener las herramientas para enfrentarse en la pantallita de manera crítica a lo que está recibiendo y que sea capaz de discernir qué es lo que es verdad o qué es lo que no lo es. Pero también tenemos otras herramientas y no quiero gastar mucho tiempo. Tenemos un registro aquí en Andalucía, un registro oficial de medios digitales que está promovido por el Colegio de Periodistas, lo ha comentado José María hace un momentito, que es voluntaria, el entrar en ese registro es voluntario por parte de las empresas, pero tienen que tener unos requisitos para poder estar ahí. Y uno de ellos es, que esté en el que trabajen periodistas, y otro es que se rija por los códigos deontológicos de nuestra profesión. Si si un ciudadano lee una página web y ve que hay un sello que pone Ronda, ROMDA, pues puede imaginar que eso es un medio de comunicación. Por ejemplo, ¿no? Sí. No quiero yo... No, certificado de calidad, ¿no? Sí, Claro. pero de cualquier modo, y discúlpame, esto deriva en que, por ejemplo, un político, sea del partido que sea, cuando sitúa una información en una red social, ¿está haciendo o no periodismo? No, absolutamente no. Claro, y cuando lo hace alguien que es periodista, ¿sí está haciendo periodismo? No tiene por qué, tampoco. Hombre, depende de lo que esté haciendo. La base, entonces, o la clave es la educación, ¿no? Sí. Entiendo, ¿no, Reyes? Sí, por supuesto. No, pero yo creo que sí también que hay que establecer normas y que sí que hay que regular y codificar algunas cosas, ¿no? Sin tampoco
restringir la libertad de expresión de las personas y de los colectivos. Es decir, yo sí creo que habría que darle más papel al Colegio de Periodistas y hacer leyes nuevas y que haya una regulación, ¿no? Igual que una regulación en el espacio radioeléctrico, que tú no puedes salir al espacio así, ¿no? Si no, sería una radio pirata, pues con lo digital y con eso igual. Con lo cual no digo que no puedas expresarte, pero que quede claro que una cosa es periodismo y que otra cosa es una mera opinión, etcétera. Con todo y con eso sí que estoy muy de acuerdo contigo y también hago de abogado del diablo de que siempre va a ser una cuestión controvertida. Nunca va a ser fácil hacer eso. Primero porque está ahí la política interesada en el tema y después porque sí es verdad que a veces la línea es muy fina que separa lo que es periodismo y lo que no, porque desde mi punto de vista la información y la comunicación son términos más amplios que lo que es el periodismo, de tal forma que uno puede ser un informador, informar correctamente, pero al nivel de fuente o que haga una labor, digamos, periodística puntual, etcétera. Y otra cosa es el periodismo. Para mí el periodismo es una disciplina de las ciencias sociales. También desde las facultades, lo ha dicho también un poco mi compañera, se debería hacer hincapié en ello y difundir eso entre la sociedad. Es decir, vale que todo el mundo no tiene que ser licenciado en periodismo, pero igual que todo el mundo no es filólogo y tiene una idea más o menos de lo que es una lengua y un dialecto, y ya las lenguas minorizadas todo el mundo sabe que no son dialectos, como antes mucha gente creía, y tampoco todos somos médicos, pero tenemos una idea clara de lo que es un fisioterapeuta, un enfermero, un médico, y vemos muy bien los límites muchas veces sin tener ni idea de nada. Pues esto es igual, uno tiene que tener claro que cuando se utilizan determinados adjetivos en los titulares, eso no es periodismo, porque el periodismo tiene que ser informativo, tiene unas normas, es una ciencia, tiene unos pasos y hay cosas que no entran dentro de eso, y entre ellas, por ejemplo, el de adjetivarlo todo de forma además que tenga una connotación negativa. Faltona, ¿no? Digamos, faltona. Para ser elegantes. Sí, faltona o simplemente tendenciosa. Pues para mí eso no es periodismo. También, y termino, digo que siempre va a ser complicado porque el periodismo está en la frontera con otras disciplinas en las que participa personas que no son periodistas. El periodismo y literatura es parecido. También los escritores podrían decirnos a los periodistas que hacemos... escribiendo libros. Exactamente, que hacemos intrusismo, ¿no? Porque para mí el artículo de opinión es un género periodístico y ahí cualquiera lo puede escribir, y para mí es correcto que así sea. Un editorial, para mí, hombre, un editorial si lo escribe un periodista, mejor, pero si se hace una revista de barrio, una revista de una asociación cultural, ¿no puede tener un editorial? Y si tiene un editorial, ¿vas a tener que contratar a un periodista para que lo haga? Y si tienes a alguien que lleva la comunicación en un colectivo muy pequeño, vas a tener que contratar un periodista, ¿y quién va a pagar eso? Entonces, hay varias cuestiones polémicas en las que nosotros no podemos ser, por decirlo de un modo coloquial, talibanes. No podemos radicalizarnos en ese sentido porque también veo que hay temas donde hay que ser abiertos, ¿no? Bueno, nos quedan 4 minutos. La despedida mía va a ser muy corta, o sea, va a ser de 10 segundos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Así que aprovechad, por favor, este tiempo que aún nos queda, porque es muy interesante. Podríamos hacer otro programa como este. Lo que han dicho, había una dejadez tremenda por parte, sobre todo de los políticos, además creo que de manera interesada. Creo que el periodismo debería ser una profesión regulada, como lo son otros sectores, y creo que debería ser, porque es un derecho de la ciudadanía. Y a falta de que llegue eso, porque eso no depende tanto de nosotros, lo que creo que es clave es lo de la formación. La formación ha cambiado muchísimo en apenas 20 años, en apenas 10 años ha cambiado mucho, y en cambio la educación se mantiene con unos parámetros muy similares incluso a cuando nosotros estábamos en el colegio, estudiábamos. No había una evolución, no digo ya revolución, y que no haya una alfabetización mediática, que los chicos, los jóvenes, incluso los mayores, no tengan acceso a qué es un medio de comunicación, qué es información, qué es periodismo, que todos los niños de hoy en día, todos los niños y niñas, se informen a través de TikTok o de Twitter, sí, y que consideren que esa es la fuente de información, y es que lo hacen por desconocimiento, no es por otra cosa, es que no
no saben casi prácticamente qué es un medio de comunicación. Yo creo que hemos dejado pasar ese tren y alguna vez habrá que atajar, habrá que amarrar el caballo. Hace 2 años estuve yo dando algunos talleres sobre periodismo y fake news y bulos en un instituto de aquí de San Fernando y era bastante desalentador porque es que había, pues en un momento determinado, es una anécdota, en un momento determinado le pongo fotografías de periodistas a los chavales, no tan viejos, no eran periodistas de la transición, eran periodistas que están ahora mismo dando noticias en televisión, por ejemplo, y no conocían a nadie. Ahora salía Ibai Llanos y todo el mundo sabía quién era. Entonces, eran absolutamente incapaces de distinguir entre un generador de contenidos y un periodista. No saben y entre un periódico y una red social. Bueno, y lo de leer un periódico, eso ya forma parte del Pleistoceno para ellos, ¿no? Para ellos un podcast igual que un programa de radio, es un podcast de cualquier persona que haga una grabación, es lo mismo, es que no saben distinguir, pero es porque nadie les ha enseñado. Julio, ¿te va a tocar cerrar? Pues sí, yo creo que una de las claves es precisamente aclarar conceptos sin que en ningún caso eso suponga un corporativismo radical o un sectarismo político que cercene la libertad de expresión. Hay que regular algunas cosas, pero sobre todo hay que educar y sobre todo hay que, yo creo que aclarar para qué sirve cada cosa, qué concepto es cada uno y que así creo que el debate sobre los medios sería más provechoso. Ahora mismo está muy contaminado por la polarización política que hay y va a ser difícil que desde el poder que sea, se escuchen voces independientes y voces profesionales. Ahora mismo es difícil. Algún día, Julio, si te parece, hablaremos sobre lo que está pasando por ejemplo, en los Estados Unidos, a diferencia de lo que está pasando hoy en España, que eres un gran conocedor también del mundo anglosajón y de ese entorno, de cómo influye la prensa en la política y la política en la prensa. Yo creo que es hasta más antiguo, no lo sé, de lo que sucede aquí. Bueno, pues muchas gracias, Julio Otero, gracias por tu presencia aquí en este debate, Reyes Moreno también, y al colegio, por supuesto, por ser y a la Asociación de la Prensa, por ser tan colaborativo con este espacio, con este programa, y José María Aguilera también, igualmente. En fin, vivimos en una era digital, lo digo porque tú eres el jefe de contenido digital que cuesta asumirlo, la verdad, que porque nosotros nos hemos criado en lo analógico, ¿no? Y ahora nos vemos inmersos en este mundo. Me dijeron un día que somos migrantes digitales, que no somos nativos. Claro, efectivamente. Y no es lo mismo, pero bueno, hacemos lo posible para engancharnos, ¿no? a la vida. De eso se trata también, de adaptarse. La vida es un proceso continuo de adaptación y en ello estamos. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por este interesantísimo debate en torno a la prensa el día después del vuestro día, ¿no? Del Día de la Prensa, de todos y todas periodistas. Hasta aquí el palenque de hoy. Les dejamos que sigan disfrutando con toda la programación de Onda Cádiz Televisión y ya saben que regresamos el próximo sábado a esta misma hora para ofrecerles pues, un debate en torno a otro tema de actualidad. Así que ya saben, hasta entonces que sean felices.